Señor, en esta hora te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Señor, por este tiempo, por este compartir, Señor, por esta charla que vamos a tener, Padre. Te pido que seas tú dirigiendo cada palabra, cada corazón, cada acción, Señor. Te pido que seas tú en medio de nosotros, Padre. Que cada persona que pueda escuchar esto, Señor, que le sea de bendición y de ayuda, así como lo va a ser para mí, y yo sé que también para ellos, Señor. Te pido que bendigas a Derlis y a Jeremy, Señor, y a su familia. Te doy gracias, Señor, por darme la oportunidad de poder charlar con ellos y conocer su historia, Padre, contigo. Pongo este directo, Señor, y este video delante de ti, que seas tú moviéndote, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, de verdad, muchas gracias. Ya se lo digo ya varias veces, no sé cuántas veces lo he dicho. Pero para mí es muy importante hablar de este tema, y más con un matrimonio maduro, serio, y que sé que va acorde a la voluntad del Señor. Por muchas cosas que ya le iré soltando las preguntas, que he tenido conversaciones con amigos, con gente que tiene relaciones, y por situaciones que uno se entera, digo, Señor, ¿cómo se ha perdido el tema de la obediencia en medio de una relación o a la hora de buscarla? Y yo tuve mucho tiempo orando al Señor de con quién podría grabarlo yo, o con quién podría yo tener una charla de este tema, y también solucionar preguntas que tengo yo. Y desde el retiro que hubo en la iglesia, pues dije, Señor me dijo, ellos son. Y dije, ahí es. Lo estuve retrasando por pena, por miedo, pero ese, el martes cuando te vi en el culto, y dije, voy, le pregunto, ahora nunca. Y cuando me dijiste que sí, después cuando Jeremy también me dijo que sí, fue como, listo, ya. Y bueno, así como una introducción de cómo se dio todo, pero para introducirlo a ustedes, pues me gustaría que ustedes se introducieran. De verdad que son una familia que sé que es un ejemplo para muchos en la iglesia, y yo sé que no solamente lo digo yo, y sé que el Señor lo usa, porque lo vemos y lo veo cada domingo y en cada servicio. Y de verdad muchas gracias por su servicio en la iglesia, por su servicio como pareja, como matrimonio, como familia, el ejemplo que dan a muchos. Y bueno, esa es mi introducción de ustedes, y me gustaría que ustedes se introdujeran y quiénes son. Gracias. Mi nombre es Jeremy, soy de Estados Unidos. Ella es Derlis, ella es de Colombia. Y no somos del mismo país, entonces ahí vamos a hablar un poquito de la perspectiva que tenemos. Y servimos aquí en España con Asambleas de Dios. Y bueno, estos en corto, eso es lo que somos. Pero quieres. Sí, como mi esposo dice, soy de Colombia, nací y crecí allá. Nací en una familia católica, pero que no conocía al Señor. Y bueno, a la edad de 7 años mis padres se divorciaron, y después de 4 años de experimentar muchas cosas, conocí al Señor a los 11 años. Entonces es parte de mi testimonio. En un momentito lo vamos a decir, sí. Pero desde los 11 años estoy siguiendo al Señor. Y tengo 41, son 30 años. Desde los 12 años que me bauticé, le estoy sirviendo. Y pues, sabes, es un gozo y es un honor de que el Señor haya colocado a nosotros en tu corazón para esto, porque la verdad es que amamos compartir lo que Dios ha hecho con nosotros. Más de que somos una familia ejemplar y todo eso, nos da gozo de que la gente pueda ver, no simplemente nosotros, sino es que Dios está en medio de todo lo que hacemos, en medio de nuestras vidas. Entonces, es más eso. Muchas gracias. Me gustaría, antes de empezar con el testimonio de ustedes, de cada uno por separado, hacer una pregunta que dijiste algo ahora, que no creciste en el Evangelio, sino en una familia católica, pero que no conocía al Señor. ¿Qué tanto
influyó eso a la hora de desarrollarte como en tu crianza? El no conocer al Señor. Si notaste la diferencia cuando decidiste dar ese paso. Claro que sí, noté la diferencia porque mi vida era un caos, a pesar de que era muy niña. Como mencioné anteriormente, a los 7 años mis padres se divorciaron y eso desencadenó muchísimas cosas, que no voy a entrar en detalles, pero que definitivamente el enemigo no solo destruyó una familia, sino que con eso trajo demasiadas cosas. Creció en mi corazón mucha rebeldía, sobre todo hacia mi padre. Y también pues esa rebeldía hizo que yo mostrara odio a la gente, que fuera muy ruda a la hora de tratar a la gente. El que me conoce ahora dice, oh, es un amor, pero ¿cómo? Y era una niña, pero de verdad que había mucho dolor en mi corazón. Y a los 11 años, cuando visité una iglesia de Asambleas de Dios junto con mi madre, fue a una reunión de mujeres. Pues mi mamá fue primero a la iglesia, un miércoles recuerdo, y ella llegó completamente transformada, se veía diferente, era otra. Y mis hermanos y yo quedamos como, ¿a dónde tú fuiste? ¿Qué te hicieron allá? Y yo le dije a mi mamá, mami, la próxima vez que tú vayas a esa iglesia, yo quiero ir contigo, porque noté el cambio en mi madre. Y ella me dijo, bueno, el viernes hay una reunión, pero es de mujeres. Y yo dije, no importa, yo quiero ir. Y ahí fui. Y esas mujeres reflejaban todo lo que yo no tenía. Reflejaban el amor de Dios, que para mí eso fue impresionante. Un gozo que era sobrenatural. Y al mismo tiempo, yo nunca ¿cómo esas mujeres pueden estar tan felices? Yo no lo había experimentado. Entonces, todo eso me cautivó, me capturó, me conquistó el corazón. Y ahí entonces escuché por primera vez sobre el Evangelio. Y al día siguiente quería ir otra vez. Y fui a la reunión de jóvenes, era una reunión de jóvenes y yo invité a mi hermana. Dije, vamos mañana a la iglesia. Y ahí fue donde yo entregué mi vida al Señor. La segunda vez y hasta ahí nunca para mirar atrás. Te hice esa pregunta porque más adelante quiero enlazarla con otra que es muy importante, pero no quiero adelantarme. Ahora, quería saber también de ti, Jeremy, ¿cómo fue de ese momento de ese encuentro con el Señor? ¿O si ya venía de un hogar cristiano? Mi familia era un hogar cristiano, pero no desde, no mucho antes de que yo nací. Vale. Mi mamá conoció al Señor a la edad de 30 años. Mi papá más temprano, pero él creció en un hogar ateo. Entonces, ellos eran muy nuevos en la fe y, bueno, a la medida que crecieron y conocieron más y todo, desarrollaron entonces un hogar cristiano, pero sin muchos ejemplos, digamos. Entonces, pero yo como fuimos a una iglesia que predicaba el evangelio, yo a los 6 años acepté a Cristo. Entonces, yo desde niño. Desde muy pequeño. Obviamente creciendo en una iglesia y tiene sus bendiciones y todo eso. Sí. Pero también a veces tuve un desprecio por los de afuera. Sí. Y entonces tuve un encuentro muy fuerte con el Señor
a los aproximadamente 20 años acerca de eso. Un arrepentimiento muy profundo. Y fue solo simplemente leyendo el libro de Romanos. Wow. Entonces, esto es mi testimonio en 2 minutos. Muy bien. Me gustó bastante las diferentes perspectivas, diferentes crianzas. Porque lo quiero enlazar ahora con una pregunta. Porque me pasa muchas veces que tengo conversaciones con otros chicos o amistades que meten, o cómo decirlo, se dejan llevar, o sea, están influenciados por su crianza. Es decir, me explico mejor. Tú dijiste que tus padres se habían divorciado cuando estabas muy pequeña. Eso, como pregunta, quieras o no, puede afectar a la hora de tú entrar en una relación o escoger a alguien. Bueno, te cuento cuando conocí a Jeremy y ya estábamos en la etapa de noviazgo, que ya sabíamos, estábamos contemplando, la meta era llegar al matrimonio. Claro. Y sabiendo todo esto, empezó a entrarme un temor muy grande, porque yo empecé a pensar de que solo las familias y las personas que nacían en familias, no solo creyentes, sino familias funcionales, digamos. Entonces, que tenían garantía de que sus matrimonios iban a suceder. Ahora me entró el inglés. No, pero Podría... lo que estás diciendo tiene mucho sentido, pues, bueno, por las conversaciones de que agarran el pasado, como que si a mí me pasó así, va a pasarme así. Exacto. Entonces, en mi caso, yo decía, no creo que vaya a poder, ¿cómo se dice? Tener éxito, sucede. Que tener éxito en la relación porque no tengo ejemplos. De mis padres no tengo buen ejemplo, se divorciaron, entonces yo no tengo base, fundamento para poder enfrentar una relación y que nosotros no vayamos a ir a lo mismo. Claro. Y ese temor se apoderó de mí hasta que yo empecé a decirle al Señor, Señor, tengo miedo. Y el Señor me dijo en una ocasión, en un sueño, vi a Jesús en el sueño. Y enfrente mío, él me dice, no busques ejemplo en la gente que está a tu alrededor. Solo sigue mi ejemplo. Y mira, Abifer, eso ya después de eso se llevó todo temor, todo miedo, porque yo dije, Jesús nos ha dado ejemplo en todo. Y Él nos ha dado el manual para nosotros poder tener éxito en nuestras relaciones. Qué bonito. Sí, entonces, ¿sabes? Yo creo que a veces tratamos de enfocarnos más en lo que está a nuestro alrededor, que en realidad en lo que Dios ya nos ha dado. Que Él nos ha dado su palabra como guía para nosotros avanzar. Amén. Antes de ir con la primera parte de esto, quería preguntar también a ti, Jeremy. Obviamente ya es diferente, desde los 6 años ya estabas en un lugar cristiano. Eso a la hora de conocer a Derlis y buscar esa relación o dentro de ese noviazgo, ¿fue más fácil, se le puede decir así? ¿O también el diablo se mete, o las dudas se meten dentro de...? Claro, mis padres siempre mantuvieron un hogar estable y todo eso. Todos tenemos faltas y todo eso. Hay cosas culturales y cosas de carácter y todo eso. Pero yo tuve miedo. Sabes, las cosas en el mundo habían cambiado mucho desde que mis padres se conocieron
casaron y todo eso. Y lo que yo estaba viviendo era que en Estados Unidos es parecido a aquí en Europa, donde hay algo cultural acerca de ser soltero y el paso de casarse y todo eso. Y la gente más y más están dejando eso a un lado. O, sí, ya ni siquiera esperan. Sí, por algo. Sí. Y podemos hablar de eso más adelante, pero sabes, y como yo estaba en medio de eso, yo experimenté mucha dificultad a la hora de pensar en entablar una relación. Una relación. Sí. Me gusta porque estamos yendo directamente a las preguntas siguientes y ya aquí viendo el contexto ya de qué fue lo que se interpuso en esa elección y qué es lo que no, pues ya Dios solucionó esas dudas. Pero a la hora de elegir pareja como tal, voy con las preguntas porque quiero aprovechar las preguntas en enlazarlas con vuestro testimonio. ¿Cuán importante en ustedes dos, como ejemplo, fue la fe y la educación en sus casas a la hora de elegir una pareja? O en el caso de ustedes que hicieron esa elección. Para mí fue absolutamente fundamental. Yo nunca dudé de que yo necesitaba a alguien a mi lado que comparta mi fe. Claro. Eso, si tú tienes alguna dificultad, entonces, ¿qué bases tienes para superarlo? Y puede generar problemas al final del día. Claro que compartas. Sí. Claro, sí. Esa misma creencia, ya ni siquiera llamarlo creencia, valores. Sí. Bíblicos. Sí. Y yo hablo también de valores familiares, pero también bíblicos. Aquí yo quisiera apartarlo un poco para la siguiente pregunta, pero claro, o sea, en este caso, en este contexto, es el bíblico. Pero es que el bíblico también va acorde al de la familia. Me pasa muchas veces, y también lo digo a veces por experiencia, que uno se le cruza en la cabeza en la típica, no, yo lo convierto. Para empezar, eso es mentira. Pero también pasa de que el diablo y el mundo, también nuestra carne, a esta generación ha cambiado mucho incluso de mis padres, incluso de la mía, a los más jóvenes. Yo estaba hablando con Matías y con unos amigos que un día estaba yo en el trabajo y escucho unos chicos de primero de la ESO hablando ya como si fueran de bachillerato. Y digo, ¿por qué me siento tan viejo? Y le llevo que son 6 años. Y cómo ha cambiado el tema de los valores, ya no solamente de la educación de los jóvenes, sino también eso interviene a la hora de elegir una pareja, y lamentablemente yo lo veo muchas veces que se ha metido o se está metiendo dentro de la iglesia en los jóvenes. Entonces por eso también le hago esa pregunta de que ya sabemos que es muy importante, pero ¿cuán importante es el estar consciente y estar firmes de que esos valores bíblicos tienen que estar dentro de una elección? No sé qué me pueden decir, qué tan importantes son. Mira, para elegir una pareja. Es muy importante que ambas personas, yo aquí escribí, es muy importante que ambas personas vean la vida desde la perspectiva divina. ¿Sabes? Porque eso nos da el fundamento a nosotros para edificar nuestras vidas, hablando individualmente, pero cuando nos referimos a la pareja, también de entonces, ¿cómo edificamos nosotros la casa? ¿Cómo edificamos nuestra relación? Es fundamental para nosotros tomar decisiones en cómo criar a los niños.
también esos valores y esa fe nos ayudan a establecer límites. Ujú. Porque, ¿sabes? Muy poco se nos habla de eso. Pero tu fe, tus valores, tus principios bíblicos te van a ayudar a establecer esos límites que hay que tener en todo tipo de relación. Ujú. Ujú. En todo tipo, sea de amigos, sea de mamá, papá, Cualquier hijos a padres, todo, cualquier relación. Entonces, es muy importante porque mira que todo eso es la base para nosotros construir. Amén. Ujú. Ujú. Muchas veces yo escucho a los jóvenes diciendo, pero ella es una persona muy simpática, no sé qué, no sé cuánto. O quizás tiene los valores cristianos, aunque no, Aunque no vaya a la o sea, iglesia. no vaya a la iglesia, cosas así. Pero hay algo más y es ¿qué es la meta de tu matrimonio, de esa relación? Ujú. Con alguien no creyente, ellos no pueden tener la misma meta que tú tienes. No, es imposible. Y toda la vida vas a estar peleando solo por una cosa, que ellos llegan a venir a Cristo Pero por y la tener, fe. y quizás que puede llegar a un punto, o sea, y cuando ya conoce al Señor, ya está ahí para poder desarrollar un futuro, Ujú. pero todo lo que estamos hablando de la crianza de niños y todo eso tiene que ver con qué es la meta. ¿Por qué? ¿Por qué estás en la relación? ¿Por qué? Exacto. Y ese por qué no se puede, o sea, alguien que no es creyente no puede tener la misma meta que tú tienes. Imaginemos, Jeremy, cuando él me propuso que fuera su novia, él me dijo, quiero que tengamos una meta. Y yo le dije, ok. Y me dice que nuestra meta sea glorificar a Dios Amén. y que a través de nuestra relación, la gente que no conozca a Dios lo vea a Dios, conozca a Dios. Amén. Imagínate si él me dice a mí y yo no soy cristiana y yo no conozco de Dios. Para mí eso va a ser una locura, Extraño. súper extraño. Entonces, ¿cómo tú avanzas cuando tú no estás en la misma página? Exactamente. Claro. Sí. Sí, ahí se ve el punto de la elección de pareja, cuán importante entonces basar esa elección en nuestros principios bíblicos y en nuestra fe también. Claro. Eso también nos va a llevar a ser obedientes al Señor. Ya. Porque si el Señor dice que no te juntes con un yugo desigual, es por algo, no Exacto. porque Él se antojó. Exacto, ¿no? O sea, ese ejemplo que dices me gustó mucho de si tú no fueras sido creyente o cristiana, para ti lo que te está diciendo es, este está loco. Ya, claro. Ujú. Y de repente si lo fueras aceptado, vamos al hipotético caso. Pero como decía también Jeremy, va a llegar un punto que lo que vas a hacer es como un acuerdo con él y ya está. Me trae a la memoria varios matrimonios que yo conocí y gracias a Dios ahora ya son creyentes y son una bendición, pero empezaron así Ujú. y pasaron por situaciones fuertes. Ujú. Y más a la hora de unos jóvenes cuando escogen a alguien que no va acorde a la voluntad de Dios, le podemos decir. Ujú. Porque, como dice en Venezuela también, el diablo es puerco. Ujú. Y se mete por donde no lo llaman. Pero, ¿sabes? ¿Sabes? Hay dolores que a veces uno, ok, estamos en este mundo caído y vamos a sufrir. Pero hay otros sufrimientos que los escogemos. Exactamente. Ujú. Y ese es uno de esos. Ok, tú estás escogiendo a una chica o a un chico que no comparte tu misma fe, los mismos valores que tú tienes. Tú estás escogiendo libremente sufrir y tener tensión en todo momento. Y no quita que Dios no te ayude en medio de ese momento. O te dé ese rescate. Pero el Señor te va a decir, tú mismo elegiste. Ujú. Así que atenta a las consecuencias. ¿Ya? Un ejemplo de consecuencia de David. Ok, David pecaba, Dios lo castigaba.
Pero David sabía que lo que tenía, el castigo que tenía que pasar, las consecuencias. Las consecuencias, claro. Y él sabía que era por la elección que él hizo. Y sí, que después se arrepintió y fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero no quita, una cosa no quita la otra. Claro, es que cuánto nos evitamos si nosotros seguimos la palabra de Dios. Yeah. Amén. Yeah. Ahora, aquí ya me contaron cómo fue que él te propuso o te dijo, como para empezar esa relación o la meta. Ahora, otro punto que también lo vemos en la historia de Isaac y Rebeca, que habla de las señales. Ujú. Y es otro punto ahora mismo, también lo estuve hablando esta mañana con mis padres, que es un poquito tabú muchas veces en los jóvenes. Yo no sé en qué momento dejó como de hablarse o de pedirse al Señor, pedirle una señal. Pero es como que, ¿para qué le vas a pedir una señal de si es o no es? Si tú la elegiste y tú sientes, y tienes, como esa, si esa, ya tiene la misma vibra que tú, pues adelante. Pero es muy importante, es verdad, pero es muy importante, sobre todo en esta historia, es muy importante el tema de las señales. El siervo de Abraham pidió una señal al Señor, ya sabiendo que sí era, pero la pidió, y Rebeca por igual. Ahora voy con la pregunta, ¿cuán importante fue, o si pidieron, no sé, esa señal del Señor para cada uno a la hora de escogerse como pareja? Sí, cuando nosotros pedimos señales, lo que estamos intentando a ver es qué es la voluntad de Dios para nosotros, ¿verdad? Y a veces tratamos la voluntad de Dios como si fue destino, como si fue algo que tú simplemente estás buscando, y si tú hallas, entonces la voluntad de Dios, entonces todo te va a fluir y no vas a tener no vas a tener ningún problema en tu matrimonio. Todo va a fluir y nunca vas a tener un divorcio, no vas a tener separación, no vas a... O sea, es ninguna que... discusión, todo perfecto y Sí, maravilloso. que todo perfecto. Y tratamos la voluntad de Dios en una manera muy extraña, la verdad. Entonces, hemos escuchado, es que es la voluntad de Dios. Entonces, no andamos con sabiduría. Es que es un hecho. Ya es un hecho. Si eso va a ser, da igual lo que yo haga. Entonces, no importa lo que hago, es un hecho. Muy peligroso es. Así que cuando estamos pidiendo señales, vamos a regresar un poquito más y mirar eso de la voluntad de Dios. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Estás escuchándolo en las otras cosas, de otras áreas de tu vida? ¿O es una manera de corto camino hacia lo que tú quieres? Un atajo para lo que quieres conseguir. Entonces, necesitamos ver la sabiduría en esto. Dios usa señales. Claro que lo hace. Pero señales no son una garantía de esa persona que recibe eso va a obedecer a Dios. Veamos muchos casos en que Dios, mira, el pueblo de Israel veieron señales y prodigios. Decían, ¿por qué no volvemos a Egipto? Estábamos mejor. Exactamente. Entonces, los señales no son una garantía. Eso no es así. Entonces, yo quiero animar
animar a los jóvenes, a los que están escuchando. ¿Cómo es tu relación con Dios? O sea, podemos decir que, bueno, ¿cómo así no? Es así, que las señales a la hora de escucharlas, porque el Señor siempre habla por señales también, va acorde a tu relación con el Señor. O sea, como tú acabas de decir, si lo estamos escuchando, por así decirlo, detrás de cámara, o solamente cuando nos conviene. Que aquí ya me entro yo algo mío personal, y es que me ha pasado muchas veces, no en temas de relación, sino en otras elecciones, de que yo digo, Señor, háblame, háblame. El Señor me habla, y yo digo, vale, Señor, tú me diste esto, pero porque me conviene. Esto me gusta a mí, por ahí me voy. Pero en otra área no lo estoy escuchando. Cuando es algo que no me agrada, cuando es algo que me incomoda, es como que escuché algo por ahí, pero eso es mi mente. O a veces creamos en nuestra mente una expectativa de cómo Dios nos va a hablar. Ok, Dios, si esto pasa así, entonces eres tú. Si hoy sale el sol, eso. Exacto. Entonces tratamos ahí como de manipular la cosa y querer que Dios obre de la manera. Y muchas veces Dios nos habla y nos muestra cosas que no es como nosotros lo esperábamos. Entonces cometemos un error de tratar de poner, sí, estoy pidiendo una señal de Dios, pero con la expectativa de que va a ser a mi manera. Y a veces Dios nos tiene ahí enfrente la señal y no la vemos. Entonces, tú preguntabas más que sobre nosotros, pero queríamos hacer eso claro. Y lo que decía Jeremy también, ¿sabes? A veces más que pedir señal, nosotros deberíamos estar pidiendo sabiduría y deberíamos estar pidiendo dominio propio. Amén. ¿Sabes? Porque lo que él decía, la señal te podría llevar a ti a tomar una decisión. Ok, tuve esta señal, entonces voy por buen camino y te puede llevar a tomar la decisión de empezar una relación. Exactamente. Pero te digo algo, esa señal no te va a ayudar a mantener esa relación. No viene con seguro, esa señal. Esa señal no te va a ayudar a tener dominio propio, controlarte. Entonces, más que señal, yo diría pidamos sabiduría y dominio propio, porque definitivamente la sabiduría es lo que te va a llevar a ti a largo plazo. A la Biblia, Salomón, el hombre más inteligente del mundo hasta el sol de hoy, lo decía, de nada sirve tener tanta inteligencia, tanto conocimiento, si la verdadera sabiduría no la tenemos. O no la tienes. Átalas a tu cuello. Y guárdalas. Porque él lo experimentó. Él actuó de muchas maneras, dejó la sabiduría por ahí a un lado. Y claro. Si leemos el orden del proverbio, empezó con mucha sabiduría, muchos consejos, hagan esto y esto y esto, porque pero es que luego en Eclesiastés, como que lo dice, he probado todo, he vivido todo, pero nada me ha dado, parafraseando un poco, la satisfacción que buscaba o el placer que buscaba. Nada le daba, todo era efímero, todo se desvanecía como el humo. Lo único real era esa verdadera sabiduría. Y si nos vamos a Proverbios, es la obediencia al Señor. Que va con lo que estaba diciendo ayer. Mira, hay un Proverbios que me gusta mucho, un versículo en Proverbios, y lo escribí aquí y voy a leerlo. Dice: como una ciudad derribada y sin muros es el hombre que no tiene dominio propio sobre su espíritu. Oye, estás acabado si no tienes dominio propio. Como ciudad derribada y sin muros. Puedes tener una señal, pero si no tienes dominio propio y sabiduría, hermano, estás acabado. Es que muchas veces como que apartamos las cosas que no nos convienen a la hora de hacer una elección, en este caso, ya no solamente en relación, sino en otros aspectos de nuestras vidas, sino como que, mira, esto de aquí lo aparto, esto de aquí lo agarro y esto no. Pero bueno, esa señal que el Señor me dio, si me dice que es por ahí, si yo siento que es por ahí me voy. Pero se nos olvida, como estás diciendo tú, el dominio propio, que es muy importante. Pero como que a veces nos damos de sobrados. Como que, yo puedo. Eso no pasa nada. Y sabes, no simplemente se refiere a las pasiones. Es el momento para hablar.
ok, no es momento, debo controlarme, no debo hablar en este momento. Vamos a hablar de eso del siervo de Rebeca. Ujú. Ok, él pidió un señal, es verdad, pero anota que cuando él observó a esa chica que venía al pozo y todo eso, todo lo que él había pedido al Señor empezó a desarrollar. Que ella le dara Sí, agua a los él, camellos y todo eso. Ok. Dice específicamente que él guardaba el silencio, Ujú. esperando a ver si el hacía? Señor le dio um, eh, success, éxito en su misión. Ujú. Éxito en su misión. Sí. Entonces, mira qué específica ahí está. Dice, guardó silencio. O sea, podríamos decir que es importante también a veces callarnos y escuchar Ujú, y ver lo que Dios también quiere decirnos. ujú. Puede decir también. Y callarnos a nos. Mira, él no habló con esa chica. Mira, tú eres la indicada. Porque No, la emoción, él no dejó Sarna. llevarse por la emoción. Yo me La imagino emoción. que seguro Porque ya estaba la muy- señal la tenía. Exacto, yo me imagino La que respuesta la tenía. cuando tú ves una señal tú te emocionas. Yo me imagino Sí. que ese hombre seguro se emocionó de que Sí. Ya la el encontré, Señor ya está. prosperó mi viaje, mi misión. Ajá. Pero él no le dijo nada a ella. No. Silencio. Es muy importante también guardar silencio cuando se debe. Cuando se Ujú. debe. Que Ya. también, si vamos otra vez a Salomón, también lo decía. Ujú. Que cuán importante, parafraseando otra vez, cuán importante es guardar silencio cuando Dios está hablando. Yeah. Cuando tú mencionaste si nosotros pedimos señales. Yo no recuerdo haberte escuchado que pidiendo señal, pero sí recuerdo que estuviste ayunando y orando por 3 días. What? ¿Quieres tú contar sobre eso o no está No. muy largo? No. Ayuné porque ella estaba pensando en ir a China. Como de. Sí. Pero me gusta esa parte, yo no hay que contar, no pasa nada, pero me gusta esa parte porque lleva al sacrificio también. No sacrificio, pero bueno, sí. Sacrificio a la hora de hacer una elección y decidirse. Ajá. Porque muchas veces sabemos que puede ser de Dios, quitando que ya Dios ha puesto señales y todo esto, pero a veces Dios nos dice, atrévete, haz algo más. Me lleva a Jacob. Jacob ya tenía la bendición, pero él luchó hasta literalmente. O sea, y las consecuencias las tuvo, pero no dejó de luchar. Y siempre lo intentó. Y si vamos al tema del que estamos hablando, con su esposa también pasó lo mismo. 14 años. 7 años, no le dieron la que quería. Da igual, otros 7 años más. Ya. O sea, a veces también, a la hora de elegir, a la hora de hacer esa elección, yo lo miro así, si estoy mal, me puedes corregir. Pero lo llevo también a la hora de que a veces también hay que hacer ese sacrificio de decir, si yo quiero esto y si es la voluntad del Señor para mí, y tengo que dejar algo, lo dejo y lucho por esa bendición. Bueno, en este caso, Jeremy, él ya estaba enamorado de mí, digamos, ahí estaba empezando el gusto y todo. Y resulta que cada vez que yo hablaba con él, le hablaba de China. Porque yo creía que iba a ir a servir a China. Entonces, y eso era muy fuerte y tenía en mi mente que cuando yo terminara el seminario bíblico, iba a ir para allá. Y habían pasado muchas cosas que, ok. Pero él fue al Señor a decirle, esta chica me gusta. Y esta chica está pensando ir a China. Yo no tengo llamado a China. Y él le dijo a Jeremy, Jacob peleó con el ángel, pero Jeremy dijo, yo no voy a pelear contigo. Si tú la quieres mandar a China, ok, pero quiero que sepas que ella me gusta.
Pero esa es una manera también de luchar por lo que él quería. Ya, entonces mira, el Señor empezó a cambiar mi corazón y yo empecé a entrar en un conflicto muy increíble porque yo dije, oh, yo sé que lo que me está pasando es sobrenatural, pero no, mis emociones están ahí involucradas, no quiero coger como que no sé qué hacer. Entonces llamé a mis mentores y dije, necesito hablar con ustedes porque estoy muy confundida. He estado orando por China por muchos años, o por mucho tiempo, en esa época, por mucho tiempo, y yo he estado pensando que yo iba a ir a servir allá. Pero ahora yo estoy sintiendo en mi corazón cosas hacia Jeremy. Y sabes, el Señor los usó a ellos. Porque lo que me dijeron me liberó como tú no tienes idea. Simplemente ellos me dijeron, Derlis, algunas veces Dios coloca una nación en nuestro corazón para interceder por esas naciones. No necesariamente que Él nos va a llevar allá. Y mira, ellos me dijeron eso y el peso se te quitó de encima. Se me quitó y yo, ok. Mira, entonces, ahora sí. Entonces, podemos decir, ¿eso era una señal o algo? No sé, es manera como Dios trabaja con cada uno. Tocaste el tema de las emociones. Okay. Y ahí voy. ¿Cómo se lleva como consejo de parte de ustedes en este punto? ¿Cómo podríamos nosotros como jóvenes diferenciar qué es intervención de Dios o respuesta del Señor o simplemente una emoción o como diríamos hace rato, un fluir, una vibra? Sí, lo que diría otra vez es cómo es tu relación en general con Dios. Es ahí donde tú aprendes a escuchar la voz de Dios. Y Dios trata a cada persona diferente. Somos diferentes en nuestros como la manera en que escuchamos, digamos. Y diferentes caracteres también. Del carácter, sí. Pero ¿cómo es tu relación en general? Y después tú puedes, mira, llega a cierto punto que Dios te ha hablado y quizás tú estás 90% seguro, ¿ok? Pero hay este 10%. Depende qué tipo de persona eres. Si tú eres una persona muy analítica, yo soy una persona muy analítica. Y si yo puedo colocar, pero ella no es de mi país, que será difícil quizás los ajustes a la ultracultura, al inglés, todo eso. O sea, yo puedo colocar las problemas ahí y como amar todo eso. Y en algún punto tienes que soltar a decir, mira, estoy 90%. Hay un poquito de fe que está involucrado aquí para lanzar adelante. Hay riesgo. Hay riesgo que uno que tiene que tienes que tomar riesgo. Pero mira, también si te quedas aquí haciendo nada, es un riesgo. Ves que todo es un riesgo. Entonces, tienes que pensar en 5 años, ¿qué es que Dios quiere que mi vida, cómo mi vida esté? Sé que estamos hablando del tema de relaciones y de este contexto, pero hay cosas que han dicho que
son respuestas para mí en muchas cosas. Y es cuán importante es escuchar la voz de Dios y arriesgarse en el Señor. Yeah. Por eso les quería hacer esa pregunta, la búsqueda de señales, no solamente de señales, sino de cómo diferenciar la voz de Dios, muchas veces la voz de nosotros mismos. Que a veces, como decías tú hace rato, se puede colar la voz de nosotros y decir, bueno, esto es de Dios. O esto no, o esto sí. Como que nos autorrespondemos. Y a veces me imagino, Señor, pero yo sí ni siquiera te he dicho nada. Yeah. Por eso quería hacer esa pregunta de cuán importante y cómo para los jóvenes en este mundo que cada vez va cambiando y a peor. Y también por los hijos también cuando lleguen también a una edad que va a ser muy diferente el mundo a como es ahora. ¿Cómo? Mira, las emociones son buenas, pero hay una emoción que normalmente gana en este tipo de situación cuando uno está buscando un futuro con una persona, y es el miedo. Y es ese tipo de miedo que te paraliza, que no te deja hacer nada. Y ese tipo de miedo no viene de Dios. Ese tipo de miedo te va a evitar de que tú avances. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros avancemos. Entonces, yo creo que la emoción que más juega en todo esto, si nosotros analicemos, y tú, Abifer, me puedes decir, sí, si tú me vas a decir, analicemos, esa es la emoción que gana. Porque esa de maripositas en el estómago y todo, es muy bonito. Y se va a repetir. Siempre se mantiene. Pero el miedo es el más difícil de vencer. Y el miedo muchas veces es que, por ejemplo, lo típico de cuando tengas casa, dinero, coche, ya te puedes casar. A veces es mentira, o sea, chiste esa frase, pero es el miedo muchas veces a donde vamos ahora, al compromiso. O al decir, vale, ahora doy el paso. Mi miedo es, pero es que no tengo esto. Pero que no tengo esto. Pero es que si no tengo esto no puedo ir a... No. Ese miedo se mete mucho. Y colocamos nuestra fe en lo que yo puedo. Ok, necesito trabajo, necesito casa, necesito beca, necesito coche. Está mi fe ahí para yo poder empezar a edificar mi casa, en vez de estar mi fe en aquel de quien provee todas las cosas. Amén. Mira, cuando nosotros conocimos, yo no tuve trabajo. Bueno, sí tuvo trabajo como Global Grower. Pero yo hice algunas cosas de mi cuenta y todo eso, pero no independiente, porque estabas haciendo trabajo misionero en Latinoamérica. Entonces sí estaba trabajando, pero ya tú sabes. Típico que te dicen, no. Un trabajo súper... Ya, o sea, no era que tuviera un sueldo... Tuve un sueldo fijo. Y no quería aclarar eso porque trabajador sí es mi esposo. No. Muy importante, pero no tuve un trabajo fijo como con una compañía, no sé. Entonces, ¿qué es que ella hizo? Ella dijo, vamos a orar a que Dios te provea el trabajo que necesitas. Porque en ese tiempo él estaba estábamos planeando de que yo iba a ir a Estados Unidos. Y entonces él me iba a solicitar con una visa de prometida. Para el gobierno era importante que él demostrara que tenía recursos, ingresos para mantenerme a mí y que yo no fuera a depender del gobierno. Entonces él necesitaba un ingreso y ellos colocan un límite para eso. Un mínimo para... Exacto. Entonces esa fue mi respuesta. Entonces era, bueno, vamos a orar
que tú tienes, que puedes sacar un trabajo bueno. Y en el parte del país donde vivo no es tan fácil hallar trabajos. No es una ciudad. Entonces, efectivamente, orábamos y pude hallar un trabajo que era suficiente para traerla y todo eso. Pero te digo eso porque eso de la beca, el trabajo, el apartamento, el coche, no sé qué, tener todo listo. Es importante intentar a hacer lo que puedes, estar listo, pero también la respuesta de ella era muy diferente. No era, ok, no, tú no tienes eso, entonces, Hasta luego. hasta luego. Sí. Claro. Y eso respeto mucho, que eso es su respuesta. Yo creo que cuando trabajamos como pareja, empezamos a ver el mundo un poquito diferente. En lugar de que esa persona, a cómo me sirve, cómo me añade a mí, cómo me llena mis emociones y todo eso. Empezamos a trabajar juntos. ¿No tienes trabajo? Bueno, vamos a orar que tú puedes hallar un trabajo. Tú tienes ese tal problema, vamos a orar, vamos a ese apoyo. Ese apoyo. Y mira cuán importante es que ella no es simplemente que ella era cristiana, sino que ella era de verdad que tuvo una relación cercana con el Señor. O sea que podemos tomar eso que estás diciendo tú de la respuesta de la otra persona como ese momento de identificar que esa relación se basa en algo sólido. Yeah. Como tú también decías, en qué estás basando tu relación, o es tu casa, o ese proyecto, vamos a llamarlo proyecto. Lo estamos basando en algo sólido que es Jesús, o en algo que puede ser atracción, o que te llama la atención el carácter de la persona. O sea, es muy importante, entonces, basar, ya cuando pasas a la relación, basarlo en el Señor, en obediencia al Señor, para que sea algo sólido. Sí. Ya, mira, pensando en lo que tú habías mencionado antes en cuanto a las emociones, tú quieres saber cómo diferenciar entre una emoción y cuando es algo verdadero. Y él mencionando esta situación de cómo yo le respondí a él en ese momento, podríamos decir que ya ahí yo no estaba basando, o sea, es una muestra de que no estaba basando la relación en simplemente mis emociones, porque si hubiese sido así, ok, él no me puede dar un futuro, el que yo quiero o el que yo me merezco. Entonces, si él no tiene un trabajo digno para satisfacer mis necesidades, entonces mejor no. Claro. Podríamos decir eso. Sí. Entonces, lo que decíamos desde el principio, puede que sea algo muy personal porque somos muy diferentes, pero habrán situaciones que se presentan de que podrán decirte, ok, esto es simplemente por emoción. Su respuesta quizás hubiese sido diferente. Sí. O sea, que al final, como también decíamos al principio, de que no todo, cuando el Señor te dice es por ahí, no es que todo va a ser perfecto ni que va a ser el color de rosa todo. Obviamente el Señor, si su voluntad te va a ayudar, te va a guiar, te va a dirigir, pero no quiere decir que vengan situaciones complicadas, situaciones difíciles. O sea, es ahí donde está que se demuestre la base de la relación. Entonces,
Ya, y sabe, tendemos a pretender querer que todo sea perfecto desde nuestra perspectiva. Ujú. Y nos olvidamos de quién es perfecto aquí. Ujú. Buah. Dios es perfecto. Creemos que las decisiones que estamos tomando son las perfectas y las ideales. No, y creer de que yo puedo hacer las cosas perfectas. Ujú. Eso es un error. Pero ¿sabes quién nos va a ayudar a nosotros a solucionar las dificultades que se presenten o a actuar con sabiduría en ciertos momentos? Sí, Dios. Es Dios, es Dios, Esa base, sí. es Dios, es Dios.